El profeta Juan nos dijo: «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo, el altar y a los que en él adoran, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses». Apocalipsis 11 empieza dándole al profeta Juan la orden de medir el templo de Dios. Algunos piensan que se trata del templo terrenal en Israel, pero cuando Juan escribe la visión, alrededor del año 96 después de Cristo, el templo de Jerusalén ya hacía 26 años que había sido destruido por el general romano Tito en el año 70. Este medir indica la responsabilidad de Juan de juzgar la comunidad santa de la falsa, los gentiles, y de restaurar la verdadera adoración. Se describe a los santos como la ciudad santa, pisoteada por los gentiles por 42 meses. Esta unidad de tiempo únicamente se repite en Apocalipsis 13, para el tiempo que se le da a la bestia, es decir, al papado, poder para actuar. No solo Apocalipsis describe al pueblo de Dios como ciudad santa o templo de Dios, sino todos esos otros pasajes que aquí les dejo para que ustedes mismos puedan consultar. El capítulo nos dice a continuación: «Y le daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio». Los 2 testigos testifican por 1260 años, que ya hemos estudiado que denota el mismo periodo de tiempo que los 42 meses. Así que hay una conexión entre los 2 testigos con la ciudad santa, que representa la comunidad de verdaderos creyentes. En los tiempos bíblicos el uso del vestido de silicio era una demostración de luto, de aflicción. Los 2 testigos testificarán, pues, en una situación penosa y triste. Lo que sea que simbolicen de momento los 2 testigos, está claro que no pueden representar personas reales, físicas, ya que nadie vive 1260 años. Lo tenemos que tomar en un sentido simbólico. Los versículos 5 y 6 nos dan más información y características sobre estos 2 testigos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Aquí Juan, al querer describirnos a los 2 testigos, está haciendo referencia a diversos pasajes de la Escritura. Concretamente escribe sobre Elías, Moisés y Jeremías. ¿Por qué? El versículo 4 nos llevará a otro libro de la Biblia, Zacarías, con el cual podremos acabar de describir el símbolo de los 2 testigos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y el pasaje de Zacarías es el siguiente: «He mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda». Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: «¿Qué significa esto, Señor mío?». Entonces respondió y me habló, diciendo: «Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». La respuesta tiene que ver no con algo humano, sino algo relacionado con el poder y el espíritu de Dios. El aceite de los olivos sirve como combustible para iluminar los candeleros y las lámparas. Si leemos estos pasajes, constataremos que la palabra de Dios, la Biblia, da testimonio, son testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, de Jesucristo y de la verdad, y nos sirve para iluminar nuestras vidas. Da igual el contexto histórico en que la palabra se halle, sus amonestaciones, consejos, bendiciones y promesas se mantienen firmes. Durante los 1260 años, los 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, se vistieron de silicio, en señal de lloro por causa de que sus verdades y enseñanzas se opacaron por las tradiciones y las doctrinas falsas que hacían permanecer al mundo en oscuridad espiritual. Se los viste de luto porque se impide que la gente acceda a ellas
con todas las facilidades y libertades que deberían tener. Había ciertos problemas por los que tener una Biblia era complicado, ya sea porque la gente no tenía suficiente dinero para tenerla y leerla en su idioma, o porque eran analfabetos, o porque estaba prohibida su posesión. Y cuando estén acabando su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, en que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Cuando estén acabando los 1260 días o años de su testimonio, vestidos de cilicio, que terminan en 1798, la bestia que surge del abismo hará guerra contra la Biblia. Sodoma es un símbolo de corrupción e inmoralidad, una sociedad que no tiene en consideración las normas de Dios. Egipto, recordando la obstinación de Faraón en no aceptar al Dios de los hebreos, según el relato del Éxodo, representa la incredulidad y el ateísmo hacia el Dios verdadero. Egipto también configura el elemento humano desprovisto de todo apoyo que no sea el suyo propio, es decir, significa el poder humano, secular. Esto está relacionado con el rey o el poder que quedaba al sur de Israel, Egipto, que vimos en Daniel capítulo 11. Ya lo dice el profeta que tiene que ser entendido en sentido espiritual. En algunas regiones, Alemania, Inglaterra y América, la Biblia circulaba con relativa facilidad, pero ahora la profecía introduce un poder que adoptará una actitud hostil contra las Escrituras y que haría guerra contra ella. ¿Qué nación cerca del 1798 cumple estos requisitos? Solo hay una: Francia revolucionaria. El carácter antirreligioso de la revolución está fuera de toda duda y ya la hemos tratado en vídeos anteriores. Aquí simplemente citaré la siguiente cita del diplomático John Gordon, que es muy interesante. Cuando la bondad de la razón en la persona de una prostituta fue adorada, la multitud exclamó: no más altares, no más sacerdotes, ningún otro dios sino un dios de la naturaleza. El 10 de noviembre, un asno, vestido con un hábito sacerdotal, fue conducido en procesión a la ciudad por 2 sans-culottes, llevando una copa sagrada, y cuando llegaron a uno de los edificios públicos, los libros de Biblias de devoción se amontonaron en un montón que se prendió fuego, en medio de horribles gritos de una gran multitud de personas. La doctrina de un estado futuro y el día del juicio fueron ridiculizados. El sábado se abolió, se prohibió el culto público, el libro de Dios se consumió en cenizas. Cada biblioteca fue saqueada de sus libros religiosos. Cualquiera de los escritos de los buenos y antiguos autores de la Iglesia protestante que habían sobrevivido a la furia del papismo fueron destruidos, o si se salvaron solo al ser enterrados bajo tierra. Dondequiera que se podía hallar una Biblia, puede decirse que era perseguida a muerte, a tal punto que varios comentadores respetables interpretan la muerte de los 2 testigos en el capítulo 11 del Apocalipsis como refiriéndose a la supresión general, más aún a la destrucción del Antiguo y Nuevo Testamento en Francia durante ese periodo. ¿Hasta cuándo duraría esa actitud contra la Biblia? 3 días y medio proféticos. Los siguientes teólogos nos enseñan que no podemos hacer demasiado caso a ciertas consignas religiosas que se introdujeron tempranamente, por las revocaciones y conductas contrarias que se produjeron, contradiciendo lo que aparentemente pretendía en sus consignas. Por ejemplo, en 1793 la Convención había declarado la libertad de cultos, pero se trató de algo puramente formal y no se llegó a poner en vigor. Por el contrario, la realidad es otra. Desde junio se origina un periodo de terror y persecución religiosa que acabará con un decreto prohibiendo el ejercicio de todos los cultos el 20 de noviembre del 93 o 20 de Brumario del año 2. En 1794, Robespierre implanta el culto del Ser Supremo como opuesto al ateísmo. ¿Pero qué quiere decir eso? El Ser Supremo es la naturaleza, su templo el universo, su culto la virtud, etc. En 1795 se legisla a favor de la libertad de cultos, sin embargo, se ha precisado que su servicio debe ser realizado de acuerdo a la ley, es decir,
conforme al culto decimal, cada 10 días. Además, se mantienen las restricciones fijadas por la ley del 2 de febrero. El directorio, que toma el poder en octubre del 95, es completamente hostil a lo religioso. Hasta el 15 de enero del 97 no se celebra públicamente por primera vez el culto de los teofilántropos, y no será hasta agosto del mismo año que el obispo Lecoq de Notre Dame, autoridad religiosa en Francia, interpreta y expresa públicamente que se ha resucitado la posibilidad auténtica de ejercitar la religión. Enero de 1797 es un indicativo de que un cambio se está produciendo. Agosto de 1797 es la constatación de que ese cambio relativo a lo religioso se ha producido. Desde finales de noviembre de 1793 hasta mayo-junio de 1797 transcurrirían los 3 años y medio exigidos por la profecía. Si lo desean, también pueden leer esta cita de Camille Jordan, donde también se nos dice que a partir de esa fecha Francia empezó a asegurar la libertad de cultos. Después de los 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Según ciertos pasajes, subir al cielo significa exaltación, y en una nube recuerda la ascensión de Jesús al cielo tras su resurrección. Significa que la Biblia sería exaltada a un lugar más elevado y resucitada nuevamente después de 3 años y medio. En 1804 ya se formó la Sociedad Bíblica Británica y en 1816 la Sociedad Bíblica Americana, las cuales comenzaron a extender la Biblia por todas partes.